Eduardo Moreno Moreno nació en la ciudad cafetera de Pereira, Colombia, hijo de María Jesús Moreno y Eduardo Moreno. En su niñez, viviendo en Armenia, Quindío, y luego en Líbano, Tolima, adelantó becado su primaria y secundaria hasta graduarse como bachiller técnico a los 17 años, edad en la que trabajó en Paz del Río, Boyacá. Ya adulto, se trasladó a Bogotá en busca de oportunidades. Sin embargo, pronto enfrentaría dificultades económicas, luego de lo cual decidió buscar a Dios. Después de 14 años de buscar infructuosamente por diversas congregaciones la manifestación del Espíritu Santo, el hermano Luis decidió renunciar al Evangelio, hasta el día en que el Señor en profecía, por medio de la hermana María Luisa, le ordenó: Luis, sigue predicando. A partir de ese momento, él obedeció el llamamiento de Dios y comprendió la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones espirituales. El respaldo de Dios a su siervo Luis Eduardo continuó manifestándose. Cada vez más hermanos disfrutaban de experiencias dadas por el Espíritu Santo. La iglesia está viviendo la etapa más hermosa desde Adán hasta el día de hoy. Está viviendo la época más hermosa que se llama la época de la fe. Los itinerarios del hermano Luis Eduardo cada vez se hacían más largos. A principios de los años 90, eran reiterados sus viajes a Panamá, llevando la palabra de Dios a apartados lugares. Podrías tres verdades y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Jehová. Amén. Porque Él es el encargado de hacer, de preparar, de traer de los 4 puntos cardinales y hacer una iglesia santa y gloriosa. Gloria al Señor. Te lo amo, El Espíritu de Dios le va a dar una primera experiencia. Y a medida que venga, cada domingo que venga, le va a dar otra experiencia. ¿Y para qué otra? ¿Y para qué otra y otra? Para que aprenda a conocer y aquí habita el Dios del cielo. Como ministro de Dios, el hermano Luis estuvo al frente de toda labor según fue enseñando el Espíritu Santo a su ministerio. Así acontecía con los matrimonios en la iglesia. Ame también a su mujer. Así llegó la labor del ministro de Dios al año de 1996. Los hermanos de la Iglesia de Dios recuerdan con gratitud una de las últimas predicaciones dadas por el hermano Luis en la ciudad de Pereira. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa grande es el misterio de la piedad? Esa piedad se sigue manifestando en la obra extraordinaria y maravillosa del Espíritu Santo. Por su carisma, el hermano Luis Eduardo se ganó el cariño de los creyentes. Fue ejemplo como padre, esposo y siervo de Dios. Una persona que sabía cómo saber sobrellevar al difícil, saberlo soportar, porque en eso se caracterizó él de una paciencia impresionante.
Bueno, el hermano Luis era una persona muy dedicada a Dios, amaba mucho lo de Dios y yo le aprendí al hermano Luis el respeto por Dios, a amar a Dios y respetarlo y valorar la manifestación de su espíritu, la manifestación que Dios ha hecho, digamos, en todo este tiempo, en estos 40 años. Eso fue lo que yo aprendí del hermano Luis, a respetar a Dios y a valorar lo que Él nos daba. A pesar que era tan joven yo de haberlo conocido, él era un padre así como de amor, de cariño, de misericordia, era muy alegre con nosotros. Él hablaba muy efusivamente, muy lleno del Espíritu Santo y de allí pues de que nosotros aprendimos muchas cosas y él era muy paciente, era muy comprensivo y de allí pues que nos hemos levantado con un temor de Dios muy grande, sí señor. El hermano Luis era una persona muy sencilla, muy amable, era muy paciente, humilde, dado a las personas, dedicado a Dios y a la iglesia, una persona que no le preocupaba trasnochar con tal de atender o orientar hasta altas horas de la noche o del amanecer. Y su forma de predicar era muy hermosa porque tenía mucho fervor, tenía vehemencia, vivía y sentía lo que predicaba. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Ven, mueve la mano de Dios. Ven su palabra arriba. Todo es posible si puedes creer.